Muy bien, estamos en la última enseñanza de esta primera parte sobre la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Y el versículo que estaremos utilizando el día de hoy como base es Hebreos 9:14 con el subtema las obras muertas. Dice el verso, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Notemos aquí algo importante, que el pasaje bíblico de Hebreos 6, del 1 al 2, que es los versos base, donde fundamentamos cuando hablamos acerca de las doctrinas fundamentales o los rudimentos de la doctrina de Cristo. Habla pues principalmente de 8 doctrinas que estaremos viendo durante este año, aparte de las otras 12 doctrinas acerca de la cruz. Pero en este verso, en el primer verso, habla de una doctrina que es la que estamos pues analizando, que es el arrepentimiento de obras muertas. Pero notemos algo aquí importante, no se habla solamente de un arrepentimiento en un sentido general. Hay un arrepentimiento antes de venir a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Personas que no conocen del Señor, que no conocen de la Biblia, ellos deben de tener un tipo de arrepentimiento, pero este arrepentimiento de Hebreos 6 es un arrepentimiento que dice arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento, como ya hemos hablado anteriormente, es un cambio de mentalidad, un cambio de opinión, un cambio en la estructura de nuestra mente acerca de los valores que tenemos acerca de las cosas. Y esta doctrina de arrepentimiento de obras muertas es darnos cuenta o tener una opinión diferente o un cambio de mentalidad en relación a las obras. Hay 3 tipos de obras. Están las obras, por ejemplo, eh, las malas obras, están las buenas obras, pero en este caso habla Hebreos 6:1 acerca de las obras muertas. Y veamos este versículo de Hebreos 9:14 que dice que limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, lo que nos ayuda a entender este versículo es que muchas veces podríamos estar aparentemente sirviendo a Dios, pero en realidad no estamos sirviendo al Dios vivo, sino que lo- el enfoque de las cosas que nosotros pudiéramos estar haciendo son acciones y obras que tienen que ver más enfocados a nosotros mismos, más que a la obra de Dios, más que el glorificar a Dios. Por ejemplo, miren, vamos a analizar este versículo de Santiago 2:17, a observarlo, cuando dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy bien, aquí está hablando acerca de la fe, pero dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y nosotros podríamos eh, conceptualizar que las obras sin la correcta fe también serían obras muertas, que es precisamente el tema del día de hoy. Entonces aquí tenemos 2 cosas. Una fe sin obras es una fe muerta. Y las obras sin la fe correcta también serían obras muertas.
¿Cuáles son las obras muertas? Las obras muertas son las obras religiosas, son las cosas que nosotros estamos haciendo aparentemente buenas. O sea, las obras muertas son obras que en apariencia son obras buenas, pero en realidad esas obras no están enfocadas en glorificar a Dios verdaderamente, sino mostrarnos a los hombres como justos. Es caer en un estado de religiosidad donde uno busca el agradar a los hombres. Esas serían las obras muertas. Son las obras que aparentemente son buenas, pero que no nos llevan a una justificación, porque nos autojustificamos por medio de ese tipo de obras. Pensamos que nosotros, por estar haciendo ese tipo de cosas, nosotros merecemos la justificación. Y en temas de justificación, como lo vamos a ver en el futuro, cuando hablemos acerca de la doctrina de la justificación y también acerca de la doctrina de la fe, nos vamos a dar cuenta que por muchas cosas que moralmente parecieran buenas, ninguna obra eh, de los hombres nos puede llevar a una justificación delante del Señor. Pero bueno, Lucas 18, 9 al 11 nos habla acerca de una situación precisamente eh, de un ejemplo de lo que serían las obras muertas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos confiaban en sí mismos, se veían como justos, pero no por la gracia de Dios, sino se veían como justos porque hacían muchas cosas aparentemente buenas o religiosas. Pero el corazón de ellos era un corazón no correcto, no, no agradable delante de los ojos de Dios. Dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y fíjense este punto importante. Dice que oraba consigo mismo. Ni siquiera, en realidad no era una oración genuina hacia Dios, sino que era un una oración consigo mismo para tratar de autojustificarse y menospreciar a los demás. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Conocemos la historia donde dice que el publicano arrodillado se arrepentía de sus pecados y le pedía a Dios misericordia. Y posteriormente dice que el publicano fue justificado antes que el fariseo. El fariseo tenía muchas cosas, oraba, diezmaba, ayunaba. Aparentemente era una persona muy devota, pero el enfoque era en un estado de soberbia en contra de los demás. Y esas son las obras muertas, de los cuales tenemos que arrepentirnos. Este mensaje, el arrepentimiento de obras muertas, o de Hebreos 6, 1 y 2, no son doctrinas que están dirigidas a las personas que no conocen del Señor, sino en realidad son doctrinas, son palabras que están dirigidos a personas que ya venimos a la fe, venimos al conocimiento de nuestro Señor, que ya hemos conocido la palabra de Dios, pero que tal vez por cuestiones de que empezamos a hacer ciertas cosas, pudiéramos caer en el engaño de que por esas cosas nosotros somos justificados delante de Dios. Las obras muertas, entonces, es el tratar de justificarnos a nosotros mismos por obras que aparentemente son buenas, como vuelvo a repetir, pero que delante de los ojos de Dios son obras muertas. Amén.